Último minuto. Bueno, vamos con información de último minuto. Está al habla el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, tras reunirse con la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El flujo migratorio y la crisis migratoria como la más importante del mundo en el 2018, que se tendería a agravar si no aproximamos soluciones importantes en este momento. En el rol de alta comisionada, muy preocupada, como lo vieron el día de ayer, más de casi 5 horas de reunión con familiares y víctimas. Hoy Venezuela, un país y una sociedad que ha sufrido, que tiene heridas, producto de la persecución, producto de la cárcel, producto de la tortura, y es parte de sanar esas heridas que la alta comisionada ha escuchado a muchos de las víctimas, a muchos de los que han sufrido los embates de la dictadura en definitiva. Creo que es importante para nosotros como parlamentarios, como presidente encargado, el haber recibido el reconocimiento entonces al Parlamento Nacional, única institución legítima y reconocida por el mundo. Para nosotros es importante no solamente atender la violación de derechos humanos, sino atacar la causa de todo esto que es la dictadura, que aproximar soluciones, y fue parte de la conversación para frenar el flujo migratorio, para lograr que se frene la violación grave y sistemática de los derechos humanos. Hay que aproximar soluciones reales al conflicto venezolano. Bienvenida a la ayuda que está haciendo la ONU, las multilaterales, cada uno de los países, incluso que ha atendido parte de esta emergencia, que ha recibido refugiados venezolanos. Ayer era el Día Internacional de los Refugiados, y no los venezolanos hoy están de primero en esa lista de pedir refugio, incluso en países del mundo. Es significativo entonces para el mundo, para Venezuela, este reconocimiento a la crisis, pero sobre todo a la lucha del venezolano, sobre todo la visibilización de la crisis, que ha sido una lucha. Como a las 11 está convocada además por las ONG en una protesta en Venezuela para no solamente visibilizar, sino buscar, exigir soluciones a la crisis, que para nosotros es muy clara. Pasa por el cese de la usurpación, pasa por el gobierno de transición, pasa por elecciones realmente libres. Y solamente se le pone apellido a elecciones libres, democráticas, transparentes en dictaduras. Hablamos de elecciones realmente libres porque estamos en una dictadura. Cualquier democracia del mundo se habla de elecciones y punto. Se habla de la fecha de las elecciones, del respeto a la Constitución, del respeto a la norma. Hoy debemos hablar de elecciones realmente libres porque vivimos en una dictadura que viola derechos humanos, que produjo la peor crisis humanitaria compleja y el flujo migratorio más severo del planeta Tierra en este momento, y por eso la presencia de la alta comisionada de los derechos humanos en Venezuela, para atender esa crisis, para manejar la violación de derechos humanos. Ustedes lo han constatado en primera persona, y lo decían incluso como una de las preguntas a la alta comisionada. Logramos entrar porque usted está aquí. Logramos entrar al Palacio Imperial Legislativo porque usted está aquí en Venezuela. Sabemos muy bien que la dictadura se pone piel de oveja o cordero, como dicen, porque está hoy la visita de la alta comisionada. La labor nuestra, como siempre, ha sido mantener, defender, luchar por los derechos humanos, y que esta visita sirva entonces para aproximar soluciones reales al conflicto y a la tragedia, la catástrofe que vive nuestro país. Mira, se habló de la oficina, la permanencia de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos en Venezuela. Hablamos del seguimiento a los casos de la liberación de presos políticos. Se habló en materia de derechos humanos. Para nosotros, en nuestro planteamiento, que el derecho a elegir, el derecho a vivir con dignidad en democracia pasa por una elección libre. Ese fue nuestro planteamiento. El planteamiento que trajo la alta comisionada de derechos humanos tiene que ver con la oficina de atención y seguimiento a la violación de derechos humanos, el seguimiento que le van a hacer al informe que se va a presentar el próximo 5 de julio ante las Naciones Unidas, y cómo hacerle seguimiento, acompañamiento para prevenir la violación de derechos humanos. Para nosotros los venezolanos es muy claro, cuando el 90% de la población quiere cambio, cuando casi ya el 20% de la población ha migrado, cuando el 25% de la población está en emergencia humanitaria compleja, es decir, casi la mitad del país está hoy vulnerable, cuando no hay respeto a la libertad de expresión, cuando hay una situación de refugiados sin precedentes, cuando hay penetración del ELN en frontera venezolana, cuando hay captación de niños para grupos irregulares, cuando hay trata de blancas en la frontera, cuando hay una situación hospitalaria sin precedentes en nuestro país. Para nosotros es muy claro el diagnóstico en situación de derechos humanos, en calidad de los derechos humanos. Para nosotros la lucha continúa, y para nosotros es, de nuevo, y lo he dicho en muchas ocasiones, sería para nosotros los venezolanos un error ver a cualquier iniciativa como una solución en sí misma. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? La visita de Bachelet tiene que ver
con la situación grave y la ratificación de lo que hemos denunciado durante años, la violación de derechos humanos sistemática reiterada, la situación de emergencia humanitaria compleja, la situación con el Grupo Internacional de Contacto, con el Grupo de Lima, la Asamblea General de la OEA. Para nosotros los venezolanos, la solución a esta crisis, a esta catástrofe, tiene que ver con todas estas herramientas que debemos implementar, Oliver. Bueno, sí, nos manifestó que está insistiendo con la liberación de los presos políticos. Michelle Bachelet hoy es la alta comisionada de los derechos humanos, tiene un rol muy claro, y lo tiene muy claro también la expresidenta. Muy claro su rol en este momento, que responde además al concierto de las naciones, a las Naciones Unidas. Así que Michelle Bachelet no es un mecanismo, es la alta comisionada de derechos humanos y tiene muy claro su rol. Sí, sin duda, fue parte de lo que los jefes de fracción manifestaron a la alta comisionada y expresidente, de la situación no solamente de persecución a los parlamentarios, sino al Parlamento, en definitiva. Este Parlamento donde estamos aquí hoy, de nuevo, primera vez que entra libremente la prensa en los últimos 2 meses. Fue asediado, agredido, violentado en 3 ocasiones en los últimos 3 años. Sus parlamentarios no reciben sueldos y salarios, no tienen ningún tipo de respaldo para realizar investigaciones, para realizar seguimiento, para realizar giras o consultas públicas de ley, y a pesar de eso lo han hecho. Por supuesto hablamos de la situación de Juan Requesens, diputado, y por supuesto nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional secuestrado, Edgar Zambrano, el jefe de despacho del Parlamento, Roberto Marrero, de la persecución sistemática que hay, porque no es algo esporádico, de los que están asilados, de los que están exilados. Así que por supuesto que fue materia de conversación importante de cara a la separación de los poderes públicos, aunque está muy claro que en Venezuela no hay separación de poderes públicos, sino hay un secuestro de instituciones donde el Parlamento resiste, insiste, y es el único faro e institución reconocida por el mundo. También hay mucha claridad de eso. Tendrán la oportunidad de preguntarle eso a la alta comisionada. Entiendo que dará una rueda de prensa en las próximas horas. Entiendo que tiene una agenda ya planificada, entiendo que no está incluido en esta visita esas reuniones o esa gira, pero sí sé que se quedan 2 personas de su equipo en Venezuela para realizar el seguimiento en campo de no solamente hospitales, no solamente, por supuesto, escuelas, pero también en el interior del país, porque también se hizo mucha referencia a los diputados del interior del país, de que hoy Caracas es una burbuja, que hoy Caracas está, entre comillas, protegida, que sabemos que tampoco lo está, a nivel de inseguridad, a nivel de escasez, otros rubros, pero por supuesto los diputados que representan a cada uno de los diferentes estados de nuestro país, de sus circunscripciones, hicieron mucho énfasis en la necesidad de la visita, porque una cosa es leer un informe y que se lea. En Maracaibo hay 3 horas de luz al día, o 6 o 12 en el mejor de los casos, las mejores zonas que tienen 12 horas de luz al día, a vivir 75% del día sin energía eléctrica, por ende sin agua, por ende sin transporte público, sin comercio, sin, por supuesto, gasolina, que tienen semanas para poner gasolina, como ustedes lo saben, en los Andes del país, en el oriente, en los llanos, o simplemente la tragedia que hay con cada uno de los rubros. Pero entiendo que el objetivo de instalar la Oficina de Derechos Humanos en Venezuela es precisamente para hacer las visitas de campo y presenciar de nuevo. Y me lo dijo de esa manera el alta comisionada. Una cosa es leer un informe y otra cosa es ver la cara lo que está sufriendo cada uno de los venezolanos. Hablamos principalmente de la situación de derechos humanos. Estuvimos conversando informalmente los diputados y los jefes de fracción con los que serán los enviados de la oficina. Están en desarrollo del mecanismo de funcionamiento. Me imagino también que serán ellos los que oportunamente hoy o en los próximos días darán el mecanismo de funcionamiento de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela. De nuevo, fue la solicitud, entiendo que se van a quedar. Y con respecto a su expresión, conversamos brevemente. Me comentó que muy conmovida con los testimonios de cada uno de los familiares de presos políticos, torturados, asesinados, incluso en el caso, yo también se lo comenté, de Fernando Albán,
torturado y asesinado. Así que, por supuesto que como a todos nosotros, nos mueve, no solamente nos sensibiliza, sino es una causa de continuar y hacer justicia. Bueno, lo que entiendo la instalación de la oficina, entiendo que el 5 se presenta el informe ante el Consejo de la ONU. O sea, es lo que entiendo de los próximos pasos con respecto a la visita. Mira, para nosotros lo importante de la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos no solamente es visibilizar la crisis, porque ya creo que, de nuevo, el diagnóstico de lo que pasa en Venezuela es muy claro. Para nosotros lo importante es, de nuevo, aproximar soluciones a la catástrofe humanitaria impuerta que vive Venezuela. Así que, de cara a la estructuración de la agenda, por supuesto que nos habría gustado que estuviera un poco más en campo, sin duda alguna. Para nosotros es bastante nutritivo cada vez que giramos, cada vez que acompañamos, cada vez que solucionamos, cada vez que podemos aportar un grano de arena. También lo quería seguir, entiendo, por lo corto de la agenda fue la dinámica que se presentó, pero por supuesto nos habría gustado un poco más de, digamos, visita de campo, que para eso se queda la oficina en Venezuela, de nuevo. Entonces, bueno, ahí está Juan Guaidó señalando que esto ha servido, en definitiva, la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet, para acercar soluciones reales al conflicto, a la tragedia que vive Venezuela. Su visita tiene que ver, ha dicho, con una situación grave y la ratificación de lo que hemos denunciado desde hace años, la violación de derechos humanos, la situación de emergencia humanitaria. No hay claridad respecto de si la alta comisionada reconoce en Juan Guaidó al presidente encargado de Venezuela. Desde su oficina se ha dicho que él se iba a reunir con el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, y de hecho la próxima reunión que tiene, porque ella ya está fuera de la Asamblea Nacional, es a la Asamblea Constituyente, digamos, que es esta asamblea que se ha formado desde el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, se va a reunir con Diosdado Cabello, esto antes de la última reunión que tiene en esta jornada con el propio presidente Nicolás Maduro, y luego está prevista una declaración que sería en el propio aeropuerto de Caracas cerca de las 9:30 de la noche antes de continuar vuelo. Así es, a ver, la agenda que persigue todavía esta jornada, a las 3:30 debe concurrir el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahí se va a reunir con actores sociales, la Iglesia venezolana, a las 5 de la tarde con organizaciones de la sociedad civil, y entonces a las 7 de la tarde aproximadamente es cuando llegaría al Palacio Miraflores, y ahí se reuniría finalmente con el presidente Nicolás Maduro. Parte de Caracas a 20 para las 11 de esta noche, y sería justamente antes, como decía Mauricio, que entregaría esta declaración. Ahora, una reunión que, como decía Juan Guaidó también, el presidente encargado, habla de la situación que se está viviendo. Le preguntan por qué no recorre otros sectores del país, ya que muchos critican que Caracas es finalmente una burbuja. Él también dice que 2 personas del equipo de la alta comisionada quedan en el país para hacer justamente estos recorridos, y da como ejemplo, de hecho, Maracaibo, donde manifestaba, entre otras situaciones, las que se viven, los cortes de energía eléctrica. Juan Guaidó hablaba también que diagnósticos a estas alturas del partido es tarde, que lo que buscan es poder dar soluciones. Vamos a ver cuáles van a ser las palabras finalmente de la alta comisionada durante el final de esta jornada, para ver cuáles son sus conclusiones respecto de lo que ha visto que vive entonces este país de nuestra región.